Muy buenas tardes. Nuevamente es un gusto para mí poder dirigirme a ustedes en esta sesión de clases que corresponde a, a la semana número 15, este, en su curso de Economía Industrial. Sean bienvenidos. Vamos a ver el tema índices económicos, lo cual son parte del programa del curso de Economía Industrial que corresponde a la semana antes mencionada. Vamos a ver entonces el objetivo de la clase y este es describir e interpretar los índices económicos de las empresas industriales y la relación del desarrollo de actividades para generar ganancias. Sabemos de que la, las actividades de las empresas tienen que ver con el aspecto económico. Obviamente, cuando una empresa entra en el mercado a operar es porque quiere obtener una rentabilidad, quiere tener utilidades. Son empresas de carácter lucrativo, por lo tanto, la parte económica, el hacer económico, eso va a repercutir en las actividades industriales. La semana pasada hablábamos acerca de los índices financieros, económicos financieros, que estos pues nos permiten medir la salud financiera de una empresa y hay muchos interesados en conocer esa información. Entre ellos decíamos de que estaban los propios acreedores, los accionistas, la propia dirección de la empresa, como también el Estado en temas fiscales también en algún momento dado pues requerirá de los estados financieros. Entonces, aquí podríamos medir a través de esos indicadores cuál es la salud de la empresa en general. Y cuando hablamos de indicadores económicos, de igual forma, no medimos efectivamente la salud de la empresa, pero sí podemos medir las repercusiones que puede tener la empresa de acuerdo a sus acciones en el mercado, como también las políticas implementadas a nivel estatal, cuánto pueden repercutir en la propia empresa, entonces en la propia industria, cómo repercutiría en sus ganancias. Vamos a ver entonces lo que son índices económicos. Y en este sentido, nos dice que los indicadores o índices económicos son datos estadísticos sobre la economía que nos permite realizar un análisis de la situación económica tanto del pasado como para el presente y además permite realizar previsiones de cómo evolucionará la economía en el futuro con los datos que tenemos al día de hoy. Algo muy importante que con los indicadores podemos dar información, hacer un análisis tanto del pasado, del presente y el futuro. Podemos predecir lo que pudiera suceder a futuro. El tema de los indicadores económicos lo podemos relacionar con un ejemplo con las personas. Las personas necesitan de chequeos médicos. La economía necesita de indicadores técnicos que puedan mostrar cierta información que encienda las alertas si algo anda mal o de únicamente información cuando las cosas están bien y estos indicadores son positivos. Puede dar información de retroceso, de retroceso de la economía o de un progreso de la misma. Entonces, las personas necesitan chequeo cada cierto tiempo para ver su funcionamiento general de su sistema. Si están saludables o anda algo mal dentro de su organismo, de igual la economía también necesita puntos de referencia para, para decir esto anda mal
esto anda bien, esto necesita mejorar. He ahí los indicadores económicos como puntos de referencia. Nosotros podemos venir y como datos estadísticos que nos arroja la economía, hacer las diferentes evaluaciones, qué es cómo se ha comportado cierto indicador en el pasado, cómo estamos hoy, y a partir de ahí podemos decir, bueno, a futuro, esta es la posible evolución de nuestra economía en el país. Los indicadores económicos normalmente todos son de tipo macroeconómico. ¿Qué quiere decir con esto? De que se evalúan aspectos económicos a nivel global, como por ejemplo el problema del desempleo es un indicador de tipo macroeconómico. La tasa de inflación es un problema o un indicador de tipo macroeconómico, como también el Producto Interno Bruto, que más adelante lo vamos a ver, son indicadores de tipo macroeconómico que muestran la salud económica de una nación. Entonces, tenemos algunos tipos de indicadores económicos. Tenemos los indicadores económicos adelantados, que estos generalmente se realizan un cambio de tendencia anticipándose al ciclo económico. Eh, También, en este caso, los indicadores adelantados, nos permite anticipar esas aceleraciones o desaceleraciones del ritmo de crecimiento de una economía. Normalmente se mide a través del Producto Interno Bruto, que conocemos como PIB. Su importancia para un análisis de coyuntura económica y de fase del ciclo es fundamental al tener una gran utilidad en la realización de predicciones. Entonces, con los indicadores adelantados podríamos hacer una predicción de cuál puede ser el comportamiento inflacionario en el próximo año de acuerdo a la información que ya poseemos actualmente o de datos estadísticos pasados. Por lo tanto, estos indicadores pueden ser muy útiles para predecir una futura recesión, lo que estamos viendo en Estados Unidos actualmente, que la, el tema del el tema de la Reserva Federal y el Banco del Tesoro han incrementado la tasa impositiva, la tasa de interés, perdón, con el fin de contrarrestar el índice inflacionario que se ha disparado en Estados Unidos. Y para evitar una posible recesión, pero como parte del ciclo económico, hacia ese camino seguramente va a Estados Unidos si no implementan políticas de corto plazo que permitan desacelerar ese tema de, de la recesión, que puede repercutir a nivel local como a nivel externo. A los países socios, obviamente, repercutiría una recesión en Estados Unidos. También los indicadores adelantados pueden predecir cómo va a ser la recuperación de una economía en un país. Bueno, dentro de algunos ejemplos que se pueden dar de los indicadores adelantados puede ser el tema de la bolsa, los índices bursátiles, que normalmente eso llevan unos análisis muy exhaustivos, y también el tema de la tasa de interés, las expectativas de consumidores, el diferencial de tipo de interés, entre otros. Luego tenemos lo que son los indicadores coincidentes, y estas realizan un cambio de tendencia aproximadamente que actualmente pasa, ¿verdad?, en la actividad económica. Por ejemplo, información sobre el índice de producción industrial, la periodicidad mensual y con retrasos muy cortos. Podríamos decir que estos indicadores eh, podrían considerarse como indicadores hasta de carácter predictivo, porque cuando salen las publicaciones de
de indicadores, muchas veces ya los análisis coincidentes ya están hechos, ya está la información, aunque tal vez las publicaciones no han salido, pero ya existe la información de lo que está sucediendo, ¿verdad? Aunque muchas veces haya una tardanza en la publicación de esa información. Algunos indicadores más importantes del tipo coincidente podríamos hablar del Producto Interno Bruto, Producto Interior Bruto, como, o PIB, como se le conoce, la producción industrial, la tasa de desempleo, los ingresos personales, las ventas minoristas, entre otros. Y luego tenemos lo que son los indicadores retardados, que estos realizan un cambio de tendencia después que la economía ya haya realizado un cambio en el ciclo económico. Esto prácticamente son indicadores que muestran información cuando ya el ciclo económico ya se ha realizado. Entonces, aquí hablamos de indicadores retardados o atrasados. Entonces, estos al final solo lo que hacen es confirmar los diagnósticos que han ofrecido otros índices y permiten abordar la identificación de la situación, si fue una aceleración o desaceleración económica, de una manera más garantizada porque el fenómeno ya sucedió. Ya podemos decir que sí hubo una aceleración económica o existió una desaceleración económica. Este tipo de índices en particular se aplican a los análisis a largo plazo, basados en datos de desempeño económico histórico. Como les decía, cuando ya sucedió ese ciclo en el tema económico, eh, sale la información de manera retardada. Por eso hablamos de índices retardados. Algunos ejemplos podríamos mencionar de los diferenciales de crédito promedio que cobran los bancos, la duración promedio del desempleo, la variación del coste laboral por unidad de producto, la relación entre el crédito y la renta personal, entre otros ejemplos que se podrían mencionar. Bueno, pero veamos los principales indicadores. Obviamente, de estos son algunos de los indicadores que existen en, para poder mostrar información de carácter económica que es de utilidad no solo para la industria, sino que para el propio Estado. Entonces, hablemos de la tasa de inflación, y no es más que el coeficiente que refleja el aumento porcentual de los precios en un territorio en un cierto periodo temporal. Entonces, cuando hablamos ya de inflación, nos dice que es un fenómeno económico que consiste en un incremento generalizado y sostenido en el nivel de precios de los bienes, servicios y factores productivos. Aquí, todo lo que tenga que ver con productos, servicios y esos factores de producción, cuando sufren un incremento de manera generalizada y sostenida, quiere decir que esto se le conoce como inflación, y normalmente el Estado es quien tiene el control de la inflación. Cuando hablamos del tema netamente inflación, el Estado debería tener el control de este tema, buscar un equilibrio para evitar problemas inflacionarios más graves, porque sabemos de que en el tema de inflación no solo existe este término, sino que también está la hiperinflación, que la hiperinflación podría ser cuando ya se salió de control el tema de los precios en los productos, servicios y factores de producción. La hiperinflación es cuando ya el Estado ya perdió el control del tema inflacionario. Pero también hay otros temas que pareciera que no perjudicaran
pero sí perjudican. Por ejemplo, tenemos el tema de la estanflación, que la estanflación también puede perjudicar enormemente a uno de los actores económicos. Y esto pues en la estanflación es un estancamiento económico que persiste, el alza de los precios y, y un aumento en el desempleo. Y luego también tenemos el tema de la deflación. El tema de la deflación, eh, aquí prácticamente la gente, el consumidor no compra. Hay un exceso de oferta y se provoca una disminución generalizada de los precios y esto pues lleva a una recesión económica, que es lo que les mencionaba de los Estados Unidos, que está implementando mecanismos precisamente para neutralizar el tema de la inflación, que a ellos también se les ha disparado la inflación. No digamos Guatemala, que somos socios comerciales de Estados Unidos importantes para Guatemala. Pagamos todo ese impacto, ¿verdad? El incremento de la tasa de interés de la deuda y todos esos aspectos económicos que eh, Estados Unidos está implementando dentro de sus políticas. Eso pues al final repercute en la economía de forma global. Entonces, pero cuando hablamos de inflación en sí, aquí el Estado pues todavía tiene el control y es quien establece los mecanismos o las políticas económicas para poder mantener ese equilibrio en el tema inflacionario. Algunas causas que provocan la inflación muchas veces es la cantidad de dinero que se pone en circulación a nivel nacional de monedas y billetes, que muchas veces crece de manera desproporcionada y esto hace de que el billete prácticamente se devalúe. A esto se le conoce como inyección monetaria y muchas veces cuando más billetes se producen los bancos centrales, en este caso Banco de Guatemala, el, el dinero se va devaluando porque el producir un billete tiene un costo. Entonces, cuando hablamos del valor del dinero, podríamos hablar del valor real y del valor nominal y del valor real. Y la diferencia entre uno y otro es lo que representa el billete y lo que en realidad vale. Por ejemplo, su valor nominal, un billete de 100 quetzales, vamos a decir que su valor nominal son 100 quetzales. Pero cuando ya hablamos de un valor real, habrá que hacerle el descuento de ese costo del dinero, de hacer ese billete. No existe una maquinita ni papel de gratis para hacer billetes de a 100, de a 200, de a quetzal, de a 5, de a 10, de a 20, de a 50 y todas las denominaciones que existen en Guatemala. No existe una maquinita mágica que solo diga al Banco Central, bueno, para el próximo mes vamos a producir tantos billetes de a 200 para poder inyectarlos al sistema financiero del país y que salgan a circulación. Todo eso tiene un costo. La elaboración de esos billetes tiene un costo. Y la materia prima para elaborar ese billete tiene un costo, ¿verdad? Desde los sellos de seguridad, los tintes que se utilizan, el papel moneda, todo eso, el tiempo de producción, todo tiene un costo, lo cual va cargado a esos billetes producidos. Entonces, el valor nominal va a ser 100, pero seguramente el valor real va a andar por 80 quetzales. Entonces, ¿cuánto es lo que realmente vale ese billete? Y lo podemos ver al momento de ir a la tienda y comprar. Por ejemplo, de un año entre un año y otro año. Tenemos 100 quetzales y vamos y compramos 5 unidades de producto X. El siguiente año vamos con esos mismos 100 quetzales y nos damos cuenta
de que ya no podemos comprar a 5 unidades de producto porque sus precios ya aumentaron. Por lo tanto, debemos de sacar unos 15 o 20 quetzales más para poder comprar esas mismas unidades. Es ahí donde podemos ver cómo el dinero se devalúa. Entonces, no es tan ventajoso producir muchos billetes para ponerlos a circulación. Entonces, porque el dinero pierde poder adquisitivo. Eh, la inflación en los costos de las materias primas del mercado local e internacional muchas veces también va a afectar, va a elevar los índices inflacionarios. ¿Por qué razón? Porque las materias primas que se compran para la elaboración, tanto en lo local como internacional, si estas las venden más caras, el productor lo que va a hacer es trasladar ese costo al consumidor. Jamás van a querer sacrificar sus utilidades. Sencillo, si pagan más por la materia prima, o le van a vender menos producto al mismo precio, o le van a vender la misma cantidad de producto por un precio mayor, porque están trasladando ese costo. Eso lo pueden, por ejemplo, en las golosinas. Vemos las golosinas eh, tienen el mismo costo, pero cuando abrimos la bolsa de golosinas nos damos cuenta que traen menos gramos de contenido. Entonces, ahí están haciendo el descuento de ese costo, ¿no? En el que adicional en el que ellos incurrieron para poder producir esa golosina. Entonces, al final, eso se convierte en un círculo vicioso. El aumento de sueldos y salarios, la demanda de los bienes y servicios también provoca la inflación, porque cuando hay más demanda de un bien, que la demanda supera la oferta y la capacidad productiva muchas veces de las empresas llega a un tope, lo que sucede ahí es que los productos tienden a subir de precios y esto pues provoca el tema de inflación. ¿Cómo podemos tener un referente para medir la inflación? Lo podemos hacer a través de los precios de los bienes y servicios, como también lo decían los factores de producción. El índice de precios, que normalmente es un referente para medir qué tanto porcentualmente han subido los precios de la canasta básica vital en un país. Aquí podemos ver qué tanto se ha disparado la inflación. Entonces, dentro de los tipos de inflación, podría mencionar la inflación que se da por consumo o por demanda. Esta inflación prácticamente va a obedecer a la ley de la oferta y la demanda, lo que acabo de mencionar hace un momento. Si la demanda excede eh, la capacidad productiva de la industria y pues prácticamente los precios tienden a aumentar. Esa es inflación por consumo o demanda. A mayor demanda, el oferente o el vendedor o la empresa tiende a aumentar los precios de ese producto. También está la inflación por costos. Este tipo de inflación ocurre cuando el precio de las materias primas aumenta y aquí lo que hace el productor prácticamente para mantener ese margen de ganancia, porque no va a querer sacrificar su margen de ganancia, va a incrementar, va a trasladar esos costos a los precios de los productos que va a sacar al mercado, lo que ya lo mencionaba en algún momento. Y la inflación autoconstruida, esta se da cuando se prevé un fuerte incremento futuro de los precios y entonces comienzan a ajustar esto desde antes para que el aumento sea gradual. Cuando ya se prevé este, la subida de los precios de un producto en particular,
desde ahí empiezan a subir el precio para cuando se dé el fenómeno, ya los precios ya están a, a, al precio que tendría que estar en el mercado aparentemente. Y por último tenemos la inflación, que es generada por expectativas de inflación. Esto se convierte en un círculo vicioso. Esto es muy natural en países con alta inflación, donde los trabajadores van a pedir aumentos de salarios para contrarrestar los efectos inflacionarios, lo cual va a dar pie al aumento de los precios por parte de los empresarios. Al final se convierte en un círculo vicioso, como lo mencionaba. Y acá lo que sucede es de que, bueno, vemos de que necesitamos más ingresos para poder cubrir nuestras necesidades. Entonces, pedimos un aumento de sueldo. Nos aumentan el sueldo, pero como la empresa no va a querer sacrificar sus utilidades, va a querer seguir teniendo esas utilidades que tuvo un periodo anterior o más. Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a subir el precio a los productos, como lo vemos en nuestro país. El ejecutivo es el responsable de establecer la tabla de sueldos y salarios cada año y bueno, se somete a discusiones técnicas ese incremento donde hay varios entes interesados en el tema de los sueldos y salarios y hacen esos análisis, qué tanto podría afectar el aumentarle un 3%, un 5%, un 10%. Entonces, las empresas, las organizaciones industriales son las primeras que van a decir, no, pues si les aumentan el 5%, nosotros tendremos, y como es a nivel nacional, nosotros tendremos que hacer ajustes en nuestros costos de productos y los precios, pues obviamente no van a ser los mismos. Y ahí es donde se da el círculo vicioso, porque le pagamos aquí al empleado, pero allá en el mercado estamos vendiendo ese producto a 2, 3, 5 quetzales más. Entonces, al final, lo que se está haciendo es incrementar el índice inflacionario. Entonces, para detener el tema de la inflación, los bancos centrales tienden a incrementar la tasa de interés de la deuda pública, que era lo que les mencionaba el caso de Estados Unidos. Y las tasas de intereses en los préstamos, al consumo, todo esto precisamente para frenar la demanda, que al final no haya, la demanda se vaya desacelerando a manera de que se encuentre un equilibrio entre la oferta y la demanda para que los precios de los productos de igual forma vayan bajando, porque lo que sucede es de que siempre hay más demanda que, que oferta. Seguramente ya, bueno, ya lo vimos en algunas semanas atrás, el tema de monopolios, oligopolios, cómo es que ellos operan y en algún momento pues influyen en el consumo en los niveles de producción a sacar al mercado. Y esto pues hace de que aparentemente haya un aumento de la demanda, haya una escasez de productos y servicios y ahí donde incrementan los precios. Entonces, tomando estas políticas de incremento, por ejemplo, de las tasas de interés, esto va a hacer de que los consumidores en algún momento se vean limitados en el consumo y por lo tanto van a consumir menos. Eh, realmente, de acuerdo a los analistas en Estados Unidos, mencionaban de que el consumo, aparte de que hay productos limitados, ciertos productos limitados, el consumo se ha disparado derivado al tema de la pandemia, de que poco a poco se fue liberando los espacios comerciales
se fueron levantando las restricciones. Ya toda esta gente que estaba eh, en sus casas, que no salían por las mismas disposiciones gubernamentales, empiezan a salir y empiezan a consumir porque supuestamente tenían, ahorraron dinero en el tiempo de la pandemia, porque prácticamente el consumo más que todo era comida, era el tema de alimentación y medicinas, y nada de entretenimientos y otro tipo de gastos que hasta cierto punto son superfluos. Entonces, eso incrementa el consumo, esa cantidad de dinero que tenían ahorrado logró incrementar el consumo, y al final pues hay otros factores ahí que han elevado la inflación, pero la idea de estas políticas es frenar prácticamente que haya consumo, ¿verdad? Que haya mucho consumo, que se logre disminuir esa demanda de esos productos y servicios, para que así gradualmente los precios también bajen, y eso permite que la inflación pueda bajar. El lado negativo de este control es que al frenar la demanda de productos y servicios, de materias primas o factores productivos, se va a frenar a la industria que los produce, porque si se demandaban 200 unidades de X producto mensual, al incrementar las tasas de interés, de tasas de consumo, por ejemplo, impuestos y todos esos asuntos, eh, lo que hacen es que la gente va a consumir menos. Entonces las empresas ya van a producir, eh, pueden llegar a producir mucho más de lo que la gente está consumiendo. Entonces también podría llevar a un estancamiento económico y desempleo. O sea, al final es un círculo o un ciclo económico muy complicado. Luego tenemos lo que es el PIB. Y este es uno de los indicadores más importantes y son puntos de referencia que nos dice que intenta reflejar la cantidad de bienes y servicios que se producen en un país durante un periodo de tiempo determinado. Eh, este indicador nace por allá a mediados del siglo XX. Una de sus primeras propuestas lo hace el estadounidense Simon Kuznets, y que es economista, o fue economista de la Oficina Nacional de Investigación Económica, y este indicador lo utilizó para calcular el impacto del crack en los años 29, y ya por el año 1940 el británico John Maynard Keynes propuso una fórmula que permitiera evaluar la capacidad de su país para fabricar armamento durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, prácticamente es un indicador que las naciones utilizan para mostrarle al mundo cómo está estructurada su economía, si tiene una economía saludable, si aceptable, o tiene problemas económicos. Entonces, esto se puede calcular de varias formas. La más común es poder sumar todos los consumos, todas las inversiones, el gasto público, más las exportaciones menos las importaciones. Aquí sería el resultado para obtener lo que es el PIB. Pero vamos a ver un video donde nos muestra algunas ventajas y desventajas que tiene este indicador. Entre ellas, por ejemplo, cuando hablamos del PIB real, el PIB nominal, muchas veces uno de ellos es engañoso, porque muestra los incrementos que hay, pero
a veces no es incremento de la producción, porque aquí lo que se ve es la producción de bienes y servicios. Y en el PIB real, en el PIB nominal, normalmente se puede mostrar un incremento, pero ese incremento muchas veces no es la producción, sino porque los precios de los bienes y servicios han crecido. Y esto pues tiende a hasta cierto punto mentir. En el caso de la distribución de las riquezas, de esos ingresos, normalmente Guatemala sabemos de que, bueno, y muchos países de Latinoamérica sabemos de que las riquezas están concentradas en muy pocas manos, por lo tanto, cuando hablamos del PIB per cápita, que es el PIB por persona, no muestra la realidad que se vive en cada país, porque se hace una distribución. Si son 17 millones de personas o 19 millones de personas en Guatemala, ese PIB per cápita, ese PIB global, lo vamos a dividir dentro de esos 17 millones y ahí vamos a ver cuánto nos toca cada uno. Pero realmente es engañoso, porque hay personas en Guatemala que apenas viven con $1 el día, si bien les va. Personas que viven en pobreza y extrema pobreza. Entonces, cuando hablamos de PIB per cápita, realmente es bastante engañoso, y así podríamos hablar de otras desventajas que tiene el PIB, ¿verdad? Como los desgastes de capitales, de maquinarias, todo eso no se toma en cuenta, no se resta, y se debería restar porque todo sufre una depreciación. Pero vamos a ver el video, y ustedes me indicarán si se escucha bien y se lee y se visualiza. Ahorita les voy a compartir. Vamos a ver. Bueno, este video tiene 10 minutitos, pero esto pues amplía más lo que yo les he hablado hasta el momento de lo que es el Producto Interior Bruto, o el Producto Interno Bruto, como comúnmente se le conoce. Bueno, si son tan amables, por favor, en el chat indicarme que escuchan y visualizan bien. Por favor, en esto. ¿Qué tal, amigos? En este programa de Yo Empresa vamos a hablar acerca de uno de los indicadores macroeconómicos más importantes y utilizados en el mundo, y es acerca del Producto Interno Bruto, o conocido como el PIB. Realmente, como empresarios, es importante que nosotros manejemos datos e indicadores microeconómicos. Sin embargo, también es muy importante que nosotros aprendamos a analizar datos macroeconómicos, y debemos de entender que es complicado poder controlarlo. Sin embargo, sí podemos planificar y reducir su impacto para nuestra empresa. Así que hoy en Yo Empresa hablaremos de el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto refleja si una economía va bien o no. Pero ¿qué es realmente el Producto Interno Bruto? Muchas veces escuchamos decir el producto ha subido o el Producto Interno Bruto ha bajado, que el interanual, que el trimestral. Pero ¿qué es realmente lo que hay detrás del PIB? Debemos de entender que si el PIB de un país determinado sube, eso es bueno, y si baja, eso representa un retroceso en su economía. Cuando hablamos entonces del Producto Interno Bruto, nos referimos a la contabilización de la cantidad de productos o servicios que se producen en un determinado país y en un periodo establecido, que generalmente es de un año. Todo ello expresado en unidades monetarias. Debemos de entender que para determinar cuál es el PIB de un país,
debemos de evitar la doble contabilización. ¿Pero qué quiere decir esto de la doble contabilización? Vamos a explicarlo con un ejemplo sencillo. Para hacer un carro se necesitan neumáticos, cristales, tela para los asientos, etc. Ahora suponemos que la empresa automovilística compra las llantas a otra empresa para fabricar el coche y luego lo vende a un cliente. Cuando la empresa vende el vehículo, está incluyendo el precio de las llantas en el precio final. Si contabilizamos entonces la compra de las llantas y la compra del carro en el Producto Interno Bruto, estaríamos contabilizando dos veces pues las llantas. El término Producto Interno Bruto está compuesto de dos palabras. La primera, interno, el cual se refiere a los productos y servicios que se fabrican dentro de un país determinado, no importando la nacionalidad de la empresa. Y cuando hablamos del término bruto, se refiere a que este indicador no considera la pérdida de valor de los productos durante un año establecido. Esto significa que no toma en cuenta entonces la depreciación o el consumo de capital fijo, lo cual entonces significa que si le restamos la depreciación al Producto Interno Bruto, pues obtendríamos el Producto Interno Neto. Es importante también saber diferenciar el término PIB nominal y PIB real. Pues el PIB nominal es aquel que se calcula a precios de mercado, es decir, a precios actuales, mientras que el PIB real se considera a un precio constante, es decir, a un precio fijo en un año determinado, para que así podamos determinar exactamente si hubo un incremento en la cantidad de producción de bienes o servicios. Cuando nosotros consideramos el PIB nominal, puede ser un indicador engañoso, porque ese incremento del indicador del Producto Interno Bruto pudo haberse debido al incremento de los precios y no de la cantidad de producción, que es lo que nos interesa saber. Otro término que posiblemente hemos escuchado o leído es acerca del PIB per cápita, lo cual significa PIB por persona. Y eso lo obtenemos a través del PIB de un país determinado dividido dentro de la cantidad de habitantes en dicho país. Con ello podemos entonces conocer un PIB por persona, lo cual es un indicador mucho más objetivo para conocer pues el nivel de desarrollo de un determinado país. A pesar que el Producto Interno Bruto es un indicador bastante importante, tiene ciertas limitaciones de las cuales podemos mencionar. En primer lugar, no considera las economías informales, lo cual es un valor que debería de sumarse a la producción de un determinado país. Tampoco considera pues los trabajos domésticos, que también es un factor bastante importante que debería de sumarse pues al PIB de un país determinado. Y también hay aspectos como la mala distribución de la riqueza de un determinado país, lo cual a través de un PIB per cápita muchas veces puede ser engañoso. Pues estas son algunas limitaciones que puede tener el PIB tanto a nivel general como a nivel per cápita de un determinado país. Por último, debemos de entender que para una interpretación adecuada del Producto Interno Bruto, debemos de entender su composición. Cada producción interna de un país determinado, pues, está compuesto por diversas actividades, actividades de comercio, actividades de agricultura, actividades de tecnología, de industria, etc. Cada una de estas actividades, pues, suman a un Producto Interno Bruto total. Y esa composición pues determina el nivel de desarrollo de un país establecido. Por ejemplo, un país desarrollado puede ser que dentro de su Producto Interno Bruto el porcentaje de tecnología pues sea mucho mayor al porcentaje de agricultura y viceversa. En un país subdesarrollado posiblemente la mayor actividad de su Producto Interno Bruto recaiga dentro del sector primario. Así que es importante poder interpretar cada uno de estos elementos que componen el Producto Interno Bruto de un país establecido. A continuación analizaremos el PIB de ciertos países importantes de Latinoamérica. Conoceremos su cantidad de habitantes, la producción interna para el año 2015, así como el porcentaje de crecimiento con respecto al año anterior. Chile
es uno de los países de Latinoamérica que ha mantenido un crecimiento constante. Para el año 2015 contaba con cerca de 17.9 millones de habitantes y su Producto Interno Bruto ascendía a 240.8 mil millones de dólares, representando el 2.3% de crecimiento con respecto al año anterior. Argentina es otro país importante, también de Latinoamérica, cuyos habitantes ascienden a 43.4 millones en total para el año 2015. Y su Producto Interno Bruto asciende a 583.2 mil millones de dólares, representando un crecimiento con respecto al año anterior del 2.4%. Para Brasil, que es una de las economías también de crecimiento en Sudamérica, cuenta con 207.8 millones de habitantes y cuenta con un Producto Interno Bruto de 1.7 trillones de dólares, representando el 3.8% de crecimiento con respecto al año anterior. Para el caso de Guatemala, que tiene cerca de 16.3 millones de habitantes, cuenta con un Producto Interno Bruto de 63.79 mil millones de dólares para el año 2015, representando un crecimiento del 4.1% con respecto al año anterior. No podría faltar Estados Unidos, que cuenta con 321.4 millones de habitantes y cuenta con un total de PIB de 18.04 trillones de dólares, representando el 2.6% de crecimiento con respecto al año anterior. Mientras que México, que cuenta con 127 millones de habitantes, tiene un PIB de 1.124 billones de dólares, representando el 2.5% de crecimiento con respecto al año anterior, es decir, al año 2015. Cada uno de estos datos fueron extraídos de la base del Banco Mundial para el año 2015. Pues bien, amigos, es importante entonces conocer la importancia del Producto Interno Bruto para cada uno de los países, el cual indica su nivel de desarrollo. Ahora podemos entender su importancia y su aplicabilidad a nivel empresarial. Recuerda entonces visitar nuestras redes sociales. Como pudieron ver, de una forma más amplia, el tema del Producto Interno Bruto, cómo funciona. Continuamos entonces con lo siguiente. Ahora bien, tenemos lo que es la balanza de pagos, que es otro de los indicadores muy importantes, y esta corresponde a esa relación que hay entre el dinero de un país que gasta en otros países, como también la cantidad que los otros países gastan en nuestro país. Por ejemplo, Guatemala fuera de Guatemala y los de afuera en Guatemala. Entonces, la balanza de pagos, como también es un indicador macroeconómico, proporciona información sobre la situación económica de una manera general de un país. Nos permite conocer todos los ingresos que recibe un país procedentes del resto del mundo y los pagos que en este caso realiza el país al resto del mundo debido a esas importaciones y exportaciones de bienes de servicio, de capital o transferencias en un periodo determinado. La balanza de pagos está estructurada por 4 cuentas y la primera es la cuenta corriente, que esta pues nos muestra información acerca de la balanza comercial, esa balanza de servicios, esa balanza de rentas, como también la balanza de transferencias. Podríamos decir que estas son subcuentas de la cuenta corriente. Entonces, y la balanza de cuenta corriente es una de las que más se utiliza, ¿verdad? Y más importante porque aquí
metemos lo que son las importaciones y exportaciones, de comercial, los servicios que se prestan fuera de y dentro de, como también las rentas obtenidas y esas transferencias. Hablemos de las becas, perdón, de las remesas, perdón. Luego tenemos lo que es la balanza de cuenta capital, que aquí se registran todos esos movimientos de capital, esas ayudas que pueden llegar del extranjero, o la compra y bienes de servicios, bienes que no son de tipo financiero. También la balanza de cuentas financieras. Aquí se ve todo el tema de los préstamos que pide un país al extranjero, las inversiones, los depósitos que los países extranjeros efectúan en un país, como también tenemos la cuenta de errores y omisiones, que esta última cuenta se incluyen todas esas, cuando hay errores de cálculos en las cuentas que ya se habló. Esta se utiliza para agregar esos errores de cálculo. Por ejemplo, la dificultad de calcular con precisión la información de las exportaciones e importaciones de un país. Se podrían corregir esos cálculos precisamente en esta cuenta de errores y omisiones. Pero vamos voy a compartirles un pequeño video que ustedes van a visualizar, y acá pues perdón, esta no es. Balanza de pagos. Por acá pues voy a compartir un video de la balanza de pagos para que vean lo importante que es este indicador de tipo macroeconómico, donde también se puede mostrar la información económica, cómo está la salud económica de un país, cómo es que maneja la cosa económica un país. Bueno, les comparto en este momento el video. Hablaremos de la balanza de pagos. Vamos a poner el ejemplo de México. México en 2019 efectuó exportaciones por más de 461 mil millones de dólares. Exportó a países como Estados Unidos, a países como Alemania o Brasil, entre otros muchos. Y exportó automóviles, tractores, productos electrónicos y también petróleo y otros productos adicionales. Además, México realizó importaciones por más de 455 mil millones de dólares e importó productos desde Estados Unidos, desde Europa, desde China y muchas otras naciones. Importó también automóviles, importó componentes electrónicos, importó gas, importó gasolina, entre muchos otros productos. Por otro lado, también México es un país importante en turismo. Ingresaron más de 45 millones de turistas internacionales, dejando un ingreso por más de 25 mil millones de dólares al país. México es uno de los principales países en el mundo en recepción de turistas de otras naciones. Igual egresaron una gran cantidad de mexicanos hacia otras naciones, realizando también un egreso de alrededor de 7 mil millones de dólares. En remesas, por ejemplo, México recibió más de 36 mil millones de dólares en 2019. Inversión extranjera directa desde Estados Unidos y Europa principalmente. México recibió más de 34 mil millones de dólares en el año 2019. Vemos entonces una gran cantidad de flujos de productos, de exportaciones, de importaciones, pero también de servicios como el turismo, los transportes, pero también de capitales, de inversiones, de endeudamientos que se da entre los residentes en México, los mexicanos, y residentes de otros países, sea en Estados Unidos, en Brasil, en China, en Alemania, en España, en muchas otras naciones. Y por eso hablamos de la balanza de pagos. La balanza de pagos
viene a ser un resumen de todas las transacciones económicas a nivel internacional, o sea que realizan los residentes de un país con el resto del mundo. Y generalmente es una contabilidad que hacemos en forma anual, pero que también tenemos resultados trimestrales e incluso mensuales de las diferentes magnitudes que contabilizamos en la balanza de pagos. Cuando analizamos la balanza de pagos, entonces nos damos cuenta de cuál es la posición internacional del país. Y esto es un insumo importantísimo para la elaboración de las medidas de política monetaria, de política fiscal y de la política comercial de los países. Asimismo, podemos conocer la evolución de la oferta y demanda de divisas, las cuales nos dicen cómo podría evolucionar el tipo de cambio del país, que es una variable de las más importantes porque influyen en nuestras decisiones de consumo, cuando importamos productos, en nuestras decisiones de endeudamiento, en nuestras decisiones de inversión. Así que entonces conocer cómo evolucionaría el tipo de cambio y conocer qué está afectándolo es también fundamental. La balanza de pagos es una contabilidad y tiene algunas cuentas principales. Entonces tenemos una cuenta que se llama la cuenta corriente, luego tenemos la cuenta de capital y financiera y la cuenta de reservas oficiales, también conocida como reservas monetarias. Ahora después vamos a ver que a veces hablamos de una cuarta cuenta. Hablemos primero de la cuenta corriente, que es la más conocida. Cuando hablamos de la cuenta corriente, aquí tenemos la balanza comercial. En la balanza comercial registramos las exportaciones y las importaciones de bienes de un país. Pero también la cuenta corriente tiene una balanza de servicios, o sea, registramos la exportación y la importación de servicios, donde reconocemos que existen servicios factoriales y servicios no factoriales. A su vez, hay una cuenta que se llama transferencias unilaterales, donde lo principal que entran ahí son las remesas. Veamos que cuando un familiar, por ejemplo, nos envía dinero desde otro país, no le estamos vendiendo un producto o un servicio. Por eso decimos que es una transferencia unilateral. Veamos aquí un ejemplo de la balanza de pagos para México en 1998. Estas son cifras en millones de dólares. México realizó exportaciones por 117.738 millones de dólares e importaciones por 125.538 millones de dólares. Cuando restamos las exportaciones menos las importaciones, obtenemos el saldo de la cuenta comercial o de la balanza comercial, también conocida como balanza de bienes. Y en este caso es un déficit de 7.800 millones de dólares. Ahora bien, parte de ese déficit podría ser financiado con los servicios y con las transferencias, o bien el déficit podría incrementarse. Por ejemplo, México es deficitario en su balanza de servicios. Tiene aquí un saldo de menos 1.362 millones de dólares. En renta, menos 12.812 millones de dólares. Y transferencias y otros, principalmente remesas, constituyen 5.981 millones de dólares. Así entonces, el país obtiene un déficit de 15.993 millones de dólares en ese año. Ahora dentro de un rato vamos a ver unos datos más recientes. Hablemos ahora de la cuenta de capital y la cuenta financiera. Son dos cuentas que a veces en el Banco de México, por ejemplo, las separa, pero que por lo general en la teoría las analizamos juntas porque incluyen rubros que son similares. Entonces, cuando hablamos de estas cuentas, estamos hablando de la variación de los activos del país en el exterior y los activos extranjeros en el país. No incluimos, eso sí, los activos que se registran en la cuenta de reservas oficiales, o sea, las reservas monetarias internacionales, e incluye la inversión extranjera directa y la inversión de cartera. Entonces veamos otra vez datos para 1998. La cuenta de capital registró cero en ese momento, según los datos que publica el Banco de México en su página de internet. La inversión extranjera directa tuvo un saldo positivo de 12.757 millones de dólares. La inversión extranjera directa es fundamentalmente cuando empresas extranjeras vienen a México a instalarse a producir, ya sea que vienen por primera vez o vienen a
ampliar sus instalaciones y por lo tanto entonces están realizando inversiones en el país, están trayendo recursos hacia el país. También hay empresas mexicanas que deciden ir a invertir a otros países, por lo tanto los flujos de inversión extranjera se dan en los dos sentidos, hacia el país y desde el país hacia otras naciones. Luego tenemos la inversión de cartera. La inversión de cartera no es una inversión productiva, sino que es la inversión en títulos valores. Por ejemplo, cuando un estadounidense decide invertir en México porque tal vez la tasa de interés en México es mejor y logra un mejor rendimiento. Entonces hay un flujo de inversión de cartera desde Estados Unidos hacia México. Y también hay mexicanos que deciden ir a invertir, por ejemplo, en la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces también es un flujo que da en las dos direcciones. Y tenemos luego otras inversiones por 8.504 millones de dólares. Así que entonces la cuenta financiera registra un superávit de 22.162 millones de dólares. Hablemos ahora de la cuenta de reservas oficiales o reservas monetarias internacionales. Aquí registramos entonces monedas extranjeras, oro, DEG, que significa Derechos Especiales de Giro, y la posición de reserva en el Fondo Monetario Internacional. Estos son activos en poder del Banco Central, por ejemplo, en el caso de México sería en poder del Banco de México, y lo que se busca es medir cuánto cambian estos activos a lo largo de un determinado periodo, no solo su monto, sino también cuánto varían, o sea, si están aumentando o están disminuyendo. Se incluyen aquí, por ejemplo, depósitos del Banco Central del país en bancos centrales extranjeros e inversiones de muy alta liquidez. Las reservas monetarias le dan estabilidad a la moneda, en el sentido de que si sabemos que hay una cantidad de reservas importantes, quiere decir que hay suficientes divisas en el país y por lo tanto no temeríamos una escasez. Por lo tanto se evitan los choques externos y se reduce el riesgo país. Sin embargo, nada es gratis. Las reservas también tienen un alto costo, o sea, poder tener una cantidad suficiente de reservas significa un costo. Son fondos congelados que podrían eventualmente usarse para otras cosas. Y existe cierto riesgo de que si las reservas monetarias son muchas, podría sobrevaluarse la moneda. Entonces veamos un poco cómo funciona esto. Aquí tenemos las cifras que ya vimos de exportaciones, de importaciones, el déficit de la balanza comercial y el déficit de la cuenta corriente. Si el país tiene un superávit en su cuenta de capital y financiera suficientemente alto, logra cubrir el déficit de la cuenta corriente y por lo tanto la variación en sus reservas monetarias internacionales es positiva, va a subir. Si la situación fuera al revés, más bien el país empezaría a perder reservas monetarias. Aquí estas cuentas no nos cierran al centavo porque falta esta cuarta cuenta que la llamamos errores y omisiones. Errores y omisiones, también a veces conocido como discrepancia estadística, corresponde a lo siguiente. La balanza de pagos es una contabilidad por partida doble. Según el principio de partida doble, los créditos y los débitos siempre deben sumar exactamente igual. Así es que contablemente la balanza de pagos nunca tiene un déficit o un superávit. Realmente el déficit o el superávit se da en sus cuentas individuales. Ahí es donde aparecen desequilibrios en la balanza de pagos. En la práctica, nunca va a ocurrir que estos débitos y estos créditos sumen exactamente igual. ¿Y por qué es esto? Bueno, los datos vienen de muchas fuentes diferentes. Veamos que tenemos datos de exportaciones, de importaciones, hay que incluir datos de transportes, de turismo, datos de remesas, datos de una gran cantidad de inversiones, o sea, es una gran cantidad de información y por lo tanto generar una contabilización perfecta de todos estos datos es muy difícil. Así es que entonces siempre van a aparecer algunas diferencias y por eso hablamos de errores y omisiones. Ahora sí, veamos unos datos para 2019. Si tenemos, por ejemplo, las exportaciones de México por 461.000 millones de dólares, con importaciones de 455.000 millones de dólares, México tuvo un superávit en su balanza comercial por 5.213 millones de dólares. En su balanza de servicios tuvo un déficit de 7.109 millones de dólares. Renta tuvo un saldo negativo por 38.128 millones de dólares y
transferencias fue positivo por 35.672 millones de dólares. Así que por lo tanto la cuenta corriente de México es deficitaria por 4.352 millones de dólares. Ahora bien, la cuenta de capital tuvo un saldo negativo de 56 millones de dólares. La inversión extranjera fue por 23.257 millones y la inversión de cartera por 4.386 millones de dólares. Hubo otras inversiones con un saldo negativo de 10.029 millones de dólares. Así es que entonces la cuenta financiera genera un superávit de 17.615 millones de dólares. Entonces, cuando vemos el resumen de toda esta información, vemos que la cuenta de capital y financiera son suficientes para financiar el déficit de la cuenta corriente de México. Así que entonces el país ve incrementadas sus reservas monetarias internacionales. El monto de errores y omisiones fue por 10.570 millones de dólares. Ahora, ¿cómo es que ocurren estos desequilibrios en la balanza de pagos? Supongamos un país que tiene un déficit en su cuenta corriente de 100 millones de dólares, pero tiene un superávit en su cuenta de capital de 100 millones de dólares. Entonces el superávit de la cuenta de capital compensa perfectamente el de la cuenta corriente y por lo tanto las reservas monetarias internacionales no van a tener variación. Ahora bien, si el país tiene un déficit en su cuenta corriente de 100 millones de dólares y el superávit de la cuenta de capital es apenas de 50 millones de dólares, entonces hay un desequilibrio entre estas dos que va a hacer que el país deba perder reservas monetarias por 50 millones de dólares. Así es como las tres cuentas se equilibran entre las tres. Cuando se da una crisis, lo que a veces llamamos una fuga de capitales, podría ser que el país tenga déficit en su cuenta corriente y también déficit en su cuenta de capital, y por lo tanto se vienen abajo las reservas monetarias internacionales, lo cual normalmente está acompañado de una importante devaluación o depreciación de la moneda. Entonces, hablemos de los desequilibrios de la balanza de pagos. Hablamos del faltante en la cuenta corriente y en la cuenta de capital juntas. Ya hemos visto que si hay un faltante en una, pero un superávit que lo compensa en la otra cuenta, entonces ahí tenemos que entre ellas se financian y por lo tanto no tenemos desequilibrio en la balanza de pagos. Pero si entre las dos hay un saldo negativo, entonces ahí sí tenemos un desequilibrio, lo cual puede llevar a la reducción de las reservas monetarias internacionales y por lo tanto la depreciación de la moneda nacional. Muchas gracias. Le invito a visitar www.auladeeconomia.com. Como pudieron ver, cómo funciona la balanza de pagos y cómo se estructura. Les mencionaba las cuatro cuentas. Aquí, pues en el video, ustedes pudieron ver cómo funciona cada una de las cuentas y cómo es que eh, estas integran lo que es el total de la balanza de pagos. Normalmente la balanza de pagos siempre va a mostrar un valor positivo, siempre y cuando las subcuentas, en este caso, o las cuentas, más bien dicho, que integran esta balanza de pagos, permitan valores positivos, como lo decía ahí, que en algún momento las cuentas de capital pueden ser mayores a la balanza comercial. La balanza comercial tira números negativos, pero la cuenta de capital, entonces con positivos, con la cuenta capital se compensa la balanza comercial y así. Pero si la cuenta capital no cubre la comercial, entonces las reservas entran a cubrir esa parte. Entonces ahí se minimizan las reservas internacionales. Pero ustedes pudieron visualizar el funcionamiento y lo importante que es este indicador. Bueno, entonces continuamos.
ahora tenemos lo que es la prima de riesgo y nos dice de que esta es prácticamente esa rentabilidad extra que un inversor proporciona a quien hace una inversión, perdón, proporciona a quien la hace, en este caso es al inversor, es una recompensa por asumir cierto nivel de riesgo. Entonces vamos a ver rápidamente un videito que explica bien a detalle cómo funciona esto. Este es un video corto, pero bastante explicado en el tema de la prima de riesgo. Lo que explica acá, pues, es ese interés que se le agrega a, por ejemplo, a un préstamo. Por ejemplo, el Estado de Guatemala necesita un financiamiento para cubrir las ciertas actividades sociales, como por ejemplo, eh, crear una nueva ruta comercial, aparte de la que ya tenemos, de las que ya tenemos, mejores calles con ferrocarril incluido, un ejemplo, ¿va? Entonces vienen a buscar un financiamiento internacional y bueno, las casas o las organizaciones financieras evalúan el ranking que tiene Guatemala en el tema económico, cuál es su salud económica y asimismo va a ser la tasa de interés con que le van a prestar el dinero. También va a depender el tiempo al cual se va a prestar ese capital, ese préstamo para que Guatemala lo pueda invertir en infraestructura. Entonces, así va a ser la tasa de interés porque ahí se está agregando esa prima de riesgo. eh, las entidades financieras van a correr el riesgo en prestar tanta plata, entonces así le van a sumar los intereses. Entonces, les voy a compartir el pequeño video, ahí van a ver más a detalle cómo funciona este tema del cual les estoy hablando. Hola, hoy os voy a hablar sobre el concepto de la prima de riesgo de un país. La prima de riesgo es el sobrecoste en la financiación que asume un país cuando acude a los mercados internacionales a buscar dinero con respecto al bono alemán a 10 años. Seguramente después de oír esta definición te habrás quedado como al principio. Tengo que confesar que a mí me pasó lo mismo la primera vez que lo oí. Voy a tratar de ponerte un ejemplo para que entiendas mejor qué es la prima de riesgo. Supón que tienes dos amigos, Tony y Ernesto. Ernesto es una persona, ¿cómo te lo diría?, de aquellas a las que les cuesta muy poco gastar dinero. Tiene muchos caprichos y tiene verdaderas dificultades para llegar a final de mes. Cuando Ernesto te pide dinero, tú decides aplicarle un interés del 6%, que es un interés muy alto. ¿Por qué? Porque piensas, tengo muchas papeletas para que al final Ernesto no me devuelva el dinero. Ya que asumo mucho riesgo, voy a pedirle unos intereses altos. Acabamos de explicar una de las máximas de la economía. Cuanto mayor sea el riesgo que asumimos, mayor será la rentabilidad que exigimos a las inversiones. En cambio, Tony es todo lo contrario. Es una persona prudente, sin muchos caprichos, que llega con total solvencia a final de mes. A Tony vamos a cobrarle un interés del 1%. No le podemos cobrar más porque si no tendremos muchas otras personas que estarán deseando dejarle el dinero, ya que casi está más seguro en manos de Tony que en las nuestras propias. Si te fijas, Ernesto para conseguir el dinero ha tenido que pagar un 6%, mientras que Tony ha pagado solamente un 1%. Pues bien, la prima de riesgo de Ernesto es ese sobrecoste que ha tenido que pagar para obtener esa financiación. En este caso, un 6% que ha pagado menos el 1% que es lo que paga aquella persona que tiene el menor riesgo posible. En nuestro ejemplo, Tony. Pues bien, a los países les sucede lo mismo. Tienen que acudir a los mercados para pedir prestado,
porque con sus ingresos ordinarios, que suelen venir principalmente de los impuestos, no tienen suficiente para cubrir sus gastos previstos. Por ese motivo, los países, cuando piden dinero, han de pagar intereses en los mercados internacionales a otros países que les prestan el dinero. Pues bien, la prima de riesgo de un país es exactamente igual que la de nuestro ejemplo. Será la diferencia entre el interés que paga ese país por obtener la financiación y el interés que paga el país con menor riesgo posible, en este caso, Alemania. En España, actualmente, la prima de riesgo que tenemos, es decir, la diferencia que nos cuesta financiarnos con respecto a Alemania, es de un poquito más de 140 puntos básicos. Traducido en tipo de interés porcentual, quiere decir que España paga aproximadamente un 1,42% más cuando pide dinero en los mercados internacionales que Alemania. Pues bien, espero que hayáis entendido el concepto de prima de riesgo. Que paséis todos una feliz semana. Bueno, ahí les mostraba el pequeño video de lo que es la prima de riesgo y muy bien ejemplificado sobre cómo es que funciona esto, ¿verdad? De acuerdo al riesgo que se puede incurrir al prestarle dinero a otro, así es ese interés que vamos a cobrar por ese dinero. Entonces, los países que el riesgo es más alto de poderles prestar dinero y de que estos se atrasen con la deuda pública, de pagar esos préstamos a largo plazo, eso hace de que esa prima de riesgo sea alta, ¿verdad? Bueno, ahora hablemos del punto de equilibrio que también funciona en términos económicos y financieros y prácticamente el punto de equilibrio, como ya lo hemos venido hablando, es donde los beneficios de las empresas normalmente son cero. Aquí se cubren costos a partir de las ventas, de los ingresos. Todas esas ventas que hacemos nos sirven prácticamente para cubrir costos. Si hablamos de un monopolio, a partir del punto de equilibrio es donde la empresa maximiza sus beneficios. Pero en este caso, aquí cuando hablamos de punto de equilibrio, es el punto muerto o umbral de rentabilidad. Es aquel nivel de ventas mínimo que iguala los costes totales a los ingresos totales. O sea, lo que recibimos de las ventas es lo mismo que incurrimos en costos. Están también los márgenes de seguridad, que esto es un concepto que se utiliza en la inversión. En el tema de cuando se compran acciones, cuando se compran bonos, títulos. Esto normalmente cuando hablamos del Estado, ellos vienen y pueden colocar sus acciones, ¿verdad? Igual las empresas pueden colocar sus acciones a la venta y lo que se hace aquí es poner, bajar los precios de esas acciones, comprarlas a lo más bajo, poder cubrir esa parte de incertidumbre que puedan tener esas acciones en el mercado. Por ejemplo, ahorita podríamos decir que comprar acciones de petróleo sería el mejor negocio del mundo. Obviamente no, porque las acciones están muy caras y seguramente a un futuro cuando ya se normalice el problema, los conflictos bélicos que hay en Europa, específicamente Ucrania y Rusia, seguramente cuando esto termine, el, el petróleo se va a cotizar el barril a un precio menor al que se está cotizando actualmente. Entonces,
¿Cuándo comprar? Cuando las acciones están bien baratas, cuando se llevaron al límite del precio, o sea, se llevaron a una infravaloración de esas acciones, o sea, lo más barato que puedan estar en el mercado, porque con eso contrarrestaríamos esas incertidumbres que si esas acciones van a bajar más. Entonces, compramos barato para poder vender más caro. Y eso es lo que hacen, por ejemplo, muchas empresas, muchas corporaciones compran empresas quebradas, y estas empresas quebradas ellos las sacan a flote y es ahí donde logran obtener las mejores ganancias. Luego tenemos lo que son los componentes de contribución a la ganancia, y esto no es más que la diferencia entre el precio de ventas menos los costos variables. Esto prácticamente, cuando hablamos de componentes de la contribución a la ganancia, aquí hablemos de costos fijos, costos variables, y eh, que estos prácticamente al restarlos de esas ventas, de esos ingresos, vamos a tener la utilidad. Todos costos y gastos, por ejemplo, los vamos a restar de esos ingresos provenientes de las ventas. Y a eso pues le vamos a restar los impuestos, algunos intereses y todos esos gastos que se incurren para producir y vender un artículo o un servicio. Entonces, después de haber hecho esas deducciones, ya obtenemos lo que es esa utilidad. Por último, tenemos lo que es el valor agregado, y esto no es más que ese valor añadido o ese beneficio adicional que tiene un bien o servicio un bien o servicio debido a una modificación o cambio que ha recibido estos, ¿verdad? Entonces, ese valor añadido nos dice que hace referencia a la suma de los elementos que componen el elemento final y hace que el valor de un determinado bien o servicio valga más. Entonces, muchas veces los productos, para que se puedan vender al mercado, tienen que tener un grado de diferenciación respecto al resto de productos que lo haga más llamativo al consumidor, que pueda motivar la compra de este producto, que muestre ciertos atributos que otro producto no lo tiene. Entonces, esto es prácticamente un valor agregado. Lo podríamos hablar cuando normalmente las empresas que venden electrodomésticos, línea blanca, ellos eh, trabajan el tema de postventa. Algunos lo trabajan muy bien, que esto pues hace de que el cliente consuma una y otra vez más en ese negocio, porque parte de su valor añadido es ese servicio postventa que prestan. No le venden el producto al cliente y que se las arregle como pueda en su casa, si le funcionó o no le funcionó. Entonces ahí es donde está el valor añadido al servicio postventa. Es después de que vendió, la empresa le da seguimiento a ese consumo, a esa compra. Y muchas veces ahí es donde agregan el tema de los seguros, esas garantías extendidas que venden las empresas, y así consecutivamente les podría ofrecer varios ejemplos cuando hablamos de un valor agregado a los productos, ¿verdad? Muchas veces ese valor agregado tiene un precio, pero seguramente si queremos un servicio de calidad y un producto de calidad que nos ofrezca ese confort, esa utilidad que andamos buscando, como consumidores lo vamos a pagar. Bueno, para mí pues ha sido un gusto nuevamente estar aquí con ustedes compartiendo una clase más correspondiente a la semana 15. Ya prácticamente la penúltima semana de clases del curso de Economía Industrial. Ya el próximo miércoles pues finalizaríamos
con la semana número 16, el curso, este curso. Nos vemos entonces en una próxima. Que tengan muy buena noche.